Hola, hola, buenas tardes a todos los que se vayan a ir conectando en este live o quizás más adelante, ¿verdad? Durante el día o en otra ocasión puedan verlo. Quiero compartir con ustedes una palabra. El tema va a ser viviendo en el reposo de Cristo. Fíjate que cuando casi todo el mundo cuando piensa en la palabra reposo, pensamos en una persona que ya partió, ¿verdad? O que ya experimentó la muerte. Pero cuando nosotros buscamos la definición de la palabra reposo, yo encontré que dice que significa hacer o permitir a alguien que cese de cualquier labor o movimiento a fin de recobrar fuerzas. Su principal significado es el de tomarse o de hacer tomar un descanso. Así que yo vengo a hablarte en esta tarde y compartirte del reposo que está en Cristo, del reposo de Cristo, de cómo nosotros podemos vivir en medio de nuestras preocupaciones, en medio del afán del día, del afán del diario vivir, cómo nosotros podemos vivir en ese reposo de Cristo. Si nos vamos a Juan, a la palabra, ¿verdad? ¿Dónde está el consejo de Dios para nuestra vida? Nos vamos a Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjate que estas palabras son las palabras de Jesús. Pero está hablando de la paz de Cristo. Pero aquí era Juan, todavía Jesús no había hecho su sacrificio en la cruz. Quiere decir que Él la está declarando. Pero tú y yo, que estamos después de la cruz, ¿verdad? En nosotros ya esa paz está, ya reposa sobre nosotros esa paz de Cristo. La paz es una conciencia de reposo y contentamiento que surge a través de experimentar esa conciencia de reposo. Tú y yo tenemos esa conciencia de reposo en Cristo, porque Cristo mora en ti y en mí, así como aprendimos en el video anterior, que tú y yo somos el edificio de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, por eso es que nosotros podemos experimentar esa paz, puede reposar esa paz de Cristo en nosotros, en medio de nuestras situaciones, en medio del afán que podamos estar enfrentando. Si vamos a Colosenses 3:15, nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice la palabra nos aconseja, nos exhorta a que en nosotros debe gobernar esa paz de Cristo, que en nuestros corazones debe ser dirigido por esa paz, que nuestra mente debe ser guiada por esa paz, que en nosotros debe ejercer dominio. En medio de las situaciones, en medio del afán, la paz es la que debe dominar nuestra vida, debe gobernar nuestra vida. En Romanos 14, capítulo 14, versículos 17 al 19, la palabra nos dice, 17 al 19, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que la paz en el Espíritu Santo es donde opera esa paz en el reino de Dios. El Espíritu Santo que está en ti y en mí, ahí es que va a operar la paz de Dios y ella se va a manifestar a tu corazón y a tu mente. Si nos vamos en Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6, nos dice la palabra, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, y vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Fíjate que la palabra nos aconseja que nosotros
cuando vayamos a cualquier lugar, nosotros manifestemos esa paz de Cristo. Imagínate que tú llegues a un lugar y haya un momento difícil, un momento de contienda. El Señor nos aconseja, como hijos de Dios que vivimos en el reino de Dios, que nosotros manifestemos esa paz para que ministremos a otros, que esa paz que está en nosotros, que reposa en nosotros, sea para ministrar a otros, a cualquier lugar que tú vayas, o que tú y yo vayamos. Si vamos a Romanos 8, Romanos 8, 5 al 6, Romanos 8, 5 al 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. O sea, en la manera de pensar de un hijo de Dios que opera en el Espíritu, se manifiesta la paz de Dios. No es con contienda que se va a manifestar la paz de Dios, sino en una manera de pensar espiritual, como hijo de Dios. Porque dentro de los frutos del Espíritu está la paz. Entonces nosotros, tú y yo, tenemos la mente de Cristo porque Cristo habita en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos manifestarnos en esa paz. La paz es la conciencia de reposo, pero también tiene un enemigo. ¿Cuál sería el enemigo de la paz? El afán y la ansiedad. El preocuparnos demasiado. Hasta el poner tanta actividad en nuestra vida, hasta el cansancio. Todo eso nos trae angustia, intranquilidad y nerviosismo y puede ir a afectar o querer, es un enemigo de la paz y del reposo de Cristo. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer esa ansiedad? ¿Cómo nosotros podemos vencer ese afán y esa ansiedad que puede presentarse en algún momento de nuestra vida, en un momentos difíciles? Puede querer, ¿verdad? Levantarse como enemigo ese afán y esa ansiedad. En la palabra está el consejo para ti y para mí, para cómo nosotros podemos vencer esa paz. Si nos vamos en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni por nuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir una estatura a un solo codo? Nadie, ¿verdad? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanéis? ¿Por qué nos preocupamos que nos vamos a vestir? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de estos. Si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe. El Señor nos dice, el consejo de la palabra nos dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos, o con qué seremos vestidos. Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, no tenemos que afanarnos, eso es lo que nos dice la palabra. Mira el consejo que nos dice en el versículo 33. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas las cosas os serán añadidas. Que busquemos primero las cosas del reino de Dios, el crecer en la palabra, el tener comunión con el Padre, todo lo que es de la vida del Espíritu, y que no nos preocupemos ni nos afanemos por nuestras necesidades, porque el Padre conoce de qué tenemos necesidad, ¿verdad? Y Él va a añadir lo que nos falte, no tenemos por qué preocuparnos, tenemos que confiar en el Padre.
En Mateo 11, versículos 28 al 30. Versículos 28 al 30. Nos dice, venid a mí, dice Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el consejo de la palabra si estamos preocupados, si estamos afanados? Ir al Señor. Fíjate que en el video anterior aprendimos que tú y yo somos el templo de Dios, que el Señor nos habita, que Él es uno contigo y conmigo en el Espíritu, que ya tú no tienes que esperar ir a un lugar para encontrarte con Él, para entrar a la presencia del Señor, sino que 24/7 tú y yo tenemos acceso al Padre. Entonces, si te sientes ansioso, si te sientes preocupado, el consejo de la palabra, el consejo de Dios es que vayas a Él, que vayamos a Él, porque es en esa comunión y en esa presencia con Dios que tú y yo vamos a experimentar el reposo de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 16, Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está la paz? En Cristo. En Cristo tú y yo podemos disfrutar de una conciencia de reposo. Nos podemos manifestar con una conciencia de reposo. La palabra lo dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Siempre se van a presentar situaciones, momentos difíciles, el día malo, el día difícil siempre va a venir. Pero nosotros confiamos en Él porque Él venció. Como Él venció en la cruz, tú y yo somos más que vencedores. Esa obra de la cruz nos hizo a nosotros más que vencedores. Entonces, si nos vamos a Juan 20:19, dice, Juan 20:19, dice que cuando sientas miedo, que le declares a tu alma la paz de Cristo. Muchas veces en medio de las situaciones, de las preocupaciones, de quizás en un momento de escasez, sientas temor o sientas miedo, una enfermedad, algo que se presente a tu vida. Pero eso en tu alma y tu mente puede comenzar a surgir quizás una lucha. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Dice la palabra que como hasta aquí hemos estudiado, que en ti y en mí reposa la paz de Cristo. Entonces nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma, hablarle a nuestro corazón, que esa alma no se turbe, porque en ti reposa, en mí reposa la paz de Cristo. Declárale a tu alma esa paz de Cristo. En Filipenses 4, 6-7, dice, por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orar. El consejo de la palabra cuando estamos angustiados también es orar. Orar por eso que te produce preocupación. Orar por eso que te produce tensión. Y dice, y no te olvides de dar gracias. Dar gracias porque confías en que Dios está al control de todo. Y que la solución va a venir, ¿verdad? Y que la paz de Cristo se va a manifestar en tu vida cuando tú vas al Padre en oración y comienzas a experimentar esa paz y comienzas a manifestarte en ese reposo. Tu mente comienza a tener una conciencia de reposo y ahí vas a experimentar la paz de Cristo en tu vida. Segunda de Corintios
en 2 de Corintios 13:11 nos dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, procurad vuestra perfección, hablando de madurez, consolaos, tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz estará con vosotros. El apóstol Pablo aquí nos exhorta a vivir en reposo, a vivir, ¿verdad?, en paz, en reposo, porque Dios está en nosotros a través de su Espíritu. Ese es el consejo de Dios para tu vida. Vive en paz. Confía en el Señor que todo se va a solucionar, que va en esa paz a manifestarse la creatividad para salir de la situación. El consejo de Dios en ti y en mí se va a manifestar esa paz. Yo espero que esta palabra que compartí en esta tarde edifique tu vida, exhorte y haya traído consuelo a tu corazón. Si estás pasando por un momento difícil, estás preocupado, estás ansioso, estás angustiado. Y si no, acuérdate de esta palabra aquel día que te llegue un momento de preocupación y angustia. Un saludo a todos y espero que nos podamos compartir en un próximo video. Son todos bendecidos. Bye. Chao.